¿Dónde puedo encontrarlas si quiero verlas? Pues... Si nuestros oyentes quieren verlas, ¿qué hacen? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Sé quién tiene los negativos y los derechos, que es Enrique Cerezo, y no sé si ahora mismo las tiene en el mercado o no las tiene en el mercado. La verdad es que no lo sé, no sabría decirte. Pues para hacer la entrevista intenté encontrarlas, pero fue difícil. Sí, y justo... supongo que ya en tiendas especializadas ya en casos más concretos, hombre, la Filmoteca Vasca, ¿no? Pero sí es verdad que son películas ya del proceso Burgos del año 79, ¿no? Son películas que ya no están en circulación habitualmente. ¿Para esto nos podría venir bien Internet? Sí, supongo que sí. ¿Y qué pensamiento tienes al respecto? Porque sobre bajar películas o no bajar películas, las descargas. Eso es, las descargas. Yo estoy en contra de que sean gratuitas. Absolutamente en contra. ¿Piensas que habría que legislarlo? Sí, yo además pienso que se llegará a ello, si no es un poco disparate, ¿no? Yo creo que es un nuevo medio, pero que estamos todavía en el centro del cambio, y yo creo que eso llegará a un momento, es que si no es insostenible, ¿no? Para que tú puedas hacer otra película, el dinero de la producción de la película tiene que revertir en el productor. En el caso de que la película vaya bien, o no revertir en ella si va mal, ¿no? Pero que un productor a lo largo de su estrategia produce 5 películas y ya sabe que pues habrá 2 que le saldrán bien, una regular, otra mal, pero que es el negocio, ¿no? Entonces este cambio de negocio, el todo gratis, pues en el caso concreto nuestro, pues ha producido un desaguisado, o está produciendo un desaguisado muy gordo. Entonces yo no puedo estar. Además, si yo estoy en la SGAE y me parece que la política es en ese sentido, estoy de acuerdo, quiero decir que me parece que con sus salvedades y sus cosas es un tema que se tiene que organizar, ¿sabes? Que se tiene que reorganizar el tema del consumo de cualquier cosa en Internet, no solo películas, libros o lo que fuera, ¿no? Volviendo al tema del conflicto vasco, en esa temática de ETA, tú ya pones tu granito de arena. Luego, ¿te cuesta mucho salirte quizás de ese cuadro en el que te habían metido? Es un director que trata sobre temas de ETA. ¿Te costó salirte de ello? Sí, no, la verdad que hubo un momento determinado que fue como una obsesión, ¿no? Porque yo hice un camino inverso. Yo había estudiado en la Escuela de Cine de Madrid, y cuando ya después de mi primer cortometraje me empezó a atraer el tema vasco, porque de alguna manera un desarraigado, había nacido toda mi familia de allí, todos mis referentes eran de allí, y yo había estado fuera y no lo conocía, ¿no? Y entonces el cine fue como una especie de vía de conocimiento para conocer esa realidad que me era muy próxima y muy lejana por otro lado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estuve en el sitio adecuado en el momento preciso, ¿no? Que fue esa oportunidad pues en el caso concreto del proceso Burgos, yo creo que alguien más vinculado a la realidad del momento no hubiera tenido mucho más difícil. Yo era como un extraterrestre que llegaba allí y ponía la cámara y quería saber, ¿no? Toman tu relevo quizás películas en esta última década como La pelota vasca o Celda 211. ¿Qué te parecen? Bien, cada una en su estilo. Me parece que son 2 películas notables, ¿no? de estos últimos años, las dos. Yo bueno, no sabría. Sí, me parece que están muy bien las dos. En el caso concreto de La pelota vasca me pilla un poco más cercano por la temática, ¿no? Y viví un poco en carne propia lo que le pasaba a Julio con los problemas que tuvo, que yo en mi época los había tenido igual. Y la Celda 211 me parece que es una película estupenda. No sabía que habías tenido los mismos problemas que tuvo Medem. Similares, no, yo recuerdo que le llamé a Julio cuando todo su lío, le dije, joder, parece mentira que esté pasando lo mismo 30 o 25 años después, ¿no? Que creo que habían pasado 25 años en ese momento, estoy hablando del 79, y La pelota vasca, no, bueno, yo creo que fue hace 6, 7 años. Por lo menos 20 años habían pasado, ¿no? Y en su momento yo también tuve unos problemas gordos se intentó secuestrar la película. Bueno, hubo su historieta del momento, pero bueno, en aquella época estábamos saliendo
estamos en plena transición y todavía está por llegar el 23F, ¿no? Pero que después lo de julio fue hace muy poquito, ¿no? Cuando me decías anteriormente que fue llegar allí y grabar como si fuese un extraterrestre, ¿en qué se diferencia cuando haces una película y estás metido dentro de lo social que está sucediendo en esa localidad, en ese pueblo, o cuando trabajas desde una novela? Estaba pensando en Días contados, que a través de las palabras de Juan Madrid trabajas un tema quizás un poco más lejano. ¿En qué se diferencia a la hora de enfrentarse a la dirección? Bueno, yo creo que cada película no hay una norma y una regla, ¿no? Y por ejemplo, hablando de adaptaciones, cada adaptación es un mundo, ¿no? Depende de lo que tú quieras de ese texto. En el caso concreto de Días contados, la novela de Juan Madrid es la mitad de la película. Hay un personaje en la novela que no tiene nada que ver con en la novela era un fotógrafo, y en mi historia lo convertí en un etarra, ¿no? Y además la idea estaba un poco vehiculada por mi intención de hacer una especie de Carmen del momento, de fin de siglo, la Carmen de Bizet y de Mérimée, ¿no? Una Carmen cuyo don José era, en lugar de ser un militar, era un etarra, ¿no? Iba esa idea, y entonces no es una adaptación fiel de la novela. Por supuesto, toda la parte femenina de la historia, los personajes femeninos son absolutamente de Juan Madrid, pero esta otra historia no forma parte de la novela, ¿no? Y en ese sentido, pues tenía tenía otros componentes, ¿no? Y por supuesto que se diferencia mucho de otro tipo de textos, ¿no? Pero ya te digo que cada adaptación es un mundo, ¿no? Hablando sobre los rodajes, en psicología, por ejemplo, para producir un artículo tenemos un tiempo de investigación y después tenemos un tiempo de exposición, que es escritural. Me imagino que en los rodajes hay un tiempo de investigación y después está el tiempo en sí de rodaje y de montaje, tan importante ese montaje, porque también es un hecho que parece escritural, ¿no? Que parece de ir concatenando esas imágenes para formar una historia. En el tiempo de rodaje dices que prefieres no ver películas de temática parecida o de temática, por ejemplo, de piratas cuando estás haciendo La carta esférica, para no contaminarte quizás, o ¿por qué decides? A mí lo que me pasa es no suelo ver películas de ningún tipo, ¿no? Ahora, por ejemplo, que estoy empezando a preparar una película que rodaremos en septiembre, ya no veo películas desde hace un tiempo. No lo sé, no es una cosa voluntaria, pero no lo sé, me gusta más leer en esa época, ¿no? Es una manía que tengo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿En qué se diferencia rodar una comedia histórica como El Rey Pasmado a una urbana terrible como Días contados o a la historia de Carol? ¿Hay mucha diferencia entre estos rodajes? Sí, bueno, a mí me gusta cambiar de registro cada vez, ¿no? Normalmente mis películas no suelen ser muy diferentes una de otra. Igual se parecen después salteadas, ¿no? Pero las inmediatamente siguientes yo me alejo lo más que puedo, me lo pide el cuerpo, ¿no? Me manejas, ya te digo, entre película y película suele haber 2 o 3 que no se hacen, vas manejando materiales y yo me doy cuenta que me voy alejando de lo que había hecho, ¿no? Pues normalmente yo utilizo el cine un poco como vía de conocimiento, ¿no? Hay un tema que me interesa por X motivos, a veces por una idea, un plano, un recuerdo, y a partir de ahí generas una película. Yo con una película convivo mínimamente 2 años, ¿no? Desde que empiezas con el proyecto hasta que lo estrenas, por lo menos, ¿no? Entonces es una relación muy intensa, psicópata casi, ¿no? Y entonces ya cuando acaba, yo quiero ir a buscar otros territorios. Entonces las diferencias, primero en gusto, son así, ¿no? Son porque quiero alejarme a una cosa de otro tipo, ¿no? Y como que me interesa otro tipo de temas, ¿no? Y en ese sentido lo utilizo así, pero que después cada película, como te he dicho antes y me repito siempre, es un mundo, ¿no?
rodar una película de época implica, como El Rey Pasmao, aparte de ser comedia, la época implicaba mucho, entonces el planteamiento es muy diferente y depende cómo te lo plantees, depende en qué momento estés de tu vida personal, son muchos factores que influyen. La casa Jean Paul ha tocado tu atención. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Cómo sabes eso? Soy un gran lector. Sí, a mí pues en algún lado lo he contado. No, sí, es un libro que me llamó muchísimo la atención. Me lo recomendó Fernando Trueba, que lo había leído y me parecía estupendo, y la verdad es que me lo leí y me pareció una historia estupenda, ¿no? Imposible de llevar a una película porque es tan inmensa y tan extensa, pero me pareció un texto muy, muy bueno. En el acto creativo, ¿para quién haces la película? ¿Para quién escribes? ¿En quién piensas al comenzar los guiones? ¿El gran público, productores, dirección, no, bueno, la película en sí? Pasos, ¿no? Primero me tiene que interesar a mí. Bueno, primero es un tema que me tiene que atraer mucho porque ya, te vuelvo a repetir que luego convives con eso, tienes que estar muy seguro porque convives con eso y pasas muchas penurias y muchas alegrías durante mucho tiempo, entonces esa decisión es trascendental, ¿no? A la hora de hacer esa decisión. Perdón, ¿cuál era la pregunta que me habéis escuchado? En el acto creativo, ¿para quién se escribe? ¿En quién se piensa? Primero me tiene que gustar a mí, me tiene que interesar ese tema y luego de repente lo contrastas, claro, es un trabajo de equipo, es un trabajo que implica muchos recursos y que tiene que tener una rentabilidad, entendido como producto industrial también, ¿no? Entonces tienes que calibrar si eso que a ti te gusta y que te interesa hacer en ese momento está razonablemente, nunca se sabe si una película va a ir bien o va a ir mal porque eso no lo sabe nadie, ¿no? Pero razonablemente yo me cuestiono si eso entra dentro de una posibilidad de que funcione en el mercado y normalmente eso también tiene su peso y su importancia, ¿no? En la literatura, quizás, corrígeme si me equivoco, lo que guía la estructura es el relato. En el cine esa brújula va a ser la acción. ¿Cómo se hace para confeccionar una película partiendo de una novela y dejar, si no satisfechos, medio satisfechos a autores, a público, a críticos y entre esos autores Pérez Reverte? ¿Cómo uno se atreve y después ejecuta esa acción? Bueno, como vuelvo a repetir otra vez, cada historia es un mundo, ¿no? Y cada película es un mundo y cada adaptación es un mundo y cada relación. Yo he hecho creo que 8, 9, 10 adaptaciones, he trabajado con 8 o 10 autores diferentes y yo creo que no puede haber, no hay una norma, ¿no? Hay un paso fundamental que yo creo que tiene que haber una sinceridad con respecto al autor. Le tienes que contar de verdad qué es lo que quieres hacer con su novela y hacerle tu cómplice, ¿no? Entonces a veces quieres adaptarla fielmente, a veces quieres escoger una parte, a veces quieres darle una vuelta y entonces cada planteamiento es muy diferente. Entonces yo creo que si eres sincero y si cuentas lo que quieres, cómo le quieres, yo le hago bromas porque lo primero que hay que hacer es contarle al autor cómo le vas a destriparla y a destrozar la novela, ¿no? Y entonces, si eres sincero en ese sentido, pues todo va a ir bien. Y yo, en general, me ha ido muy bien. Hay una cosa que me dijo en su momento Antonio Muñoz Molina que me parecía que resumía muy bien esta relación. Él me dijo, mira, era la adaptación de Plenilunio, y él me dijo, mira, yo he hecho mi acto creativo, ahora te toca a ti. Si te puedo ayudar en algo, pues me lo dices, y si no, es tu mundo, ¿no? Volviendo a tus películas, en Plenilunio